Dios te bendiga. En este momento damos gracias a Dios una vez más, ¿verdad? Porque nos permite una vez más, un día nuevo, podemos compartir un poco de la palabra del Señor. En este momento quiero compartir unas palabras en Zacarías capítulo 4, versículo 6, unas palabras que el Señor le dijo a Zorobabel y que espero que sean de bendición también para tu vida en este día, como lo han sido para mí. Zacarías capítulo 4, verso 6 dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Palabras poderosas, porque vienen de Jehová de los ejércitos. Estas palabras han ministrado mi vida y yo quiero que usarlas en esta mañana para también compartirlas y que sean de bendición para tu vida. Nosotros sabemos que las cosas espirituales son totalmente diferentes a las cosas naturales y que el espíritu y la carne están constantemente en guerra, están constantemente en lucha. Nosotros día a día vivimos una guerra espiritual, vivimos luchando con nuestra carne, luchando con los ataques del enemigo. Día a día nosotros estamos enfrentando una guerra real que se vive en los aires, pero que es más real que cualquier cosa. Muchas veces nosotros queremos enfrentar esa guerra con nuestras propias fuerzas. Muchas veces queremos utilizar las armaduras naturales, sabiendo, ¿verdad?, que la palabra de Dios nos dice que las armaduras espirituales son las que nosotros debemos usar, pero a veces nos desesperamos y utilizamos las cosas naturales. Hay algo importante que debemos entender y el Señor nos lo dice aquí en estos versículos: no es con ejército, no es con fuerza, no es con tu inteligencia, no es con tu estrategia humana, solamente es con el Espíritu Santo de Dios, con la guianza de Dios, que vamos a poder vencer y vamos a poder obtener esa victoria. Desde el punto de vista humano, ¿verdad?, la cantidad nos dice por la lógica humana que la cantidad es importante. Por ejemplo, un ejército de 10,000 enfrenta a un ejército de 4,000 y la lógica humana va a decir que el ejército de 10,000 tiene la victoria. Otra cosa también desde el punto de la lógica humana es la estrategia. Puede ser que la cantidad no sea tanta en comparación con el contrario, pero la estrategia sea buena. Si la estrategia es buena, la estrategia también puede ayudar a ganar una guerra. Desde el punto de vista humano estamos hablando, pero en Dios todas estas cosas se caen, porque en Dios no hay estrategia humana, como dijimos, no hay cantidad que prevalezca. Cuando Dios nos dice que algo se va a realizar y que algo nos ha prometido que algo va a suceder, sucede porque Dios lo ha prometido, porque la palabra de Dios es fiel, porque la palabra de Dios es firme y porque Dios cumple lo que dice. Esto no significa que nosotros nos vamos a cruzar de brazos y nos vamos a quedar tranquilos porque ya Dios dijo que Él lo hizo y que Él lo va a hacer. Esto significa que nosotros debemos actuar en obediencia, porque tenemos que cruzar al otro lado. Esa victoria está segura del otro lado cuando crucemos. Pero mientras crucemos al otro lado, el enemigo va a intentar que nosotros detengamos el avance. El enemigo va a intentar que nosotros nos devolvamos. El enemigo va a intentar que nosotros caigamos en el camino. Por eso en la Biblia se nos dan unas instrucciones que son importantes, que tomemos en cuenta para que podamos obtener la victoria y cruzar al otro lado. La palabra del Señor nos dice que debemos vestirnos las armaduras de la luz. En Romanos 13, capítulo 13, verso 12 nos dice que debemos vestirnos las armas de la luz. Y en Efesios 6, del verso 10 al 11, la palabra del Señor nos dice que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, y que debemos vestirnos de todas las armaduras de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. La victoria está segura, de eso no hay duda. El enemigo sabe que no puede impedir que Dios haga lo que dijo, pero el enemigo sabe que se puede poner en el medio de tu camino si tú se lo permites, para detenerte a ti de que avances, de que llegues al otro lado y de que exhiba esa victoria que Dios te ha dado. Por eso debemos obedecer
La obediencia es el camino que nos va a llevar a conquistar y a mostrar esa victoria que ya Dios nos ha dado. La obediencia en Dios, cuando no entendamos lo que Él nos dice, nos va a llevar a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Dios lo va a hacer, no importa si el enemigo se opone, siempre y cuando nosotros le creamos a Dios y continuemos avanzando hacia lo que Dios nos ha dicho, Dios lo va a hacer, porque para Dios no hay nada que sea imposible. Por eso vamos a hacer un recuento, ¿verdad?, de lo que nos dice Efesios 6, del 10 al 11. Vamos a hacer un recuento. Y no solamente de 10 al 11, aún hasta el 20 podemos encontrar todas estas instrucciones. Lo primero que debemos hacer es fortalecernos en el Señor. Fortalecernos en el Señor para poder, ¿verdad?, obedecerle y cruzar al otro lado y poder exhibir esa victoria que ya es segura. Lo segundo es que se nos manda que nos vistamos de todas las armaduras de Dios. Las armaduras son importantes porque sin estas armaduras el enemigo puede darnos un golpe mortal. Se nos dice y se nos informa que no tenemos lucha contra sangre y carne. También se nos dice contra quién es nuestra lucha. Se dice que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y al final se nos manda a estar firmes. Fortaleceos en el Señor, vistámonos de las armaduras de Dios. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, nuestra lucha es contra principados y potestades, y debemos al final de todo estar firmes. Estos 5 puntos, vamos a seguir hablando de ellos en los siguientes días. Vamos a seguir tratando acerca de cada uno de estos puntos. Así que yo espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida, y recuerda que no es con fuerza y no es con ejército. La victoria está segura en Dios porque Él dio su palabra y es suficiente. Su palabra es suficiente para asegurar esa victoria. Así que vamos a caminar en obediencia y hacer lo que el Señor nos manda para que podamos, ¿verdad?, vencer y podamos manifestar lo que Dios ya ha dicho que nosotros somos en Él. Que Dios te bendiga mucho. Si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, compártela. Te invito a que visites mi canal, Derribando Fortalezas, Edificando el Reino de Dios. Estamos comprometidos con el reino de Dios para predicar la palabra del Señor, para derribar toda fortaleza que el enemigo ha edificado en las mentes, para establecer el reino de Dios en las vidas y en los corazones. Así que si te sientes parte de esta misión, yo te invito a que compartas también este video. Que Dios te bendiga mucho y espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Declaro bendición de Dios para ti en este día.